En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos congregamos como hijos de Dios en torno al altar para celebrar la Eucaristía y dar gracias al Señor por los dones que Él nos concede. Hoy pedimos por nuestros hermanos difuntos, Santiago Osorio Jáuregui, recordando 3 meses de su sensible fallecimiento. También por Enrique Blanco Infantes y por Alejandrina Berrospi Mejía, para que Dios los tenga ya gozando en su presencia. Pedimos también por la salud de la familia Castro Fun y por la familia Blanco Castro. Conscientes de nuestra fragilidad humana, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, con la confianza que Él nos perdona porque nos ama. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Uniéndonos a la Iglesia Universal, cantemos juntos y con alegría el himno del Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, que gracias a la tecnología nos permite acercarnos cada vez más. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan. Ellos bajaron hacia allí y oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no habían bajado sobre ninguno, estaban solos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria. Digan a Dios qué terribles son sus obras. Aclama al Señor, tierra eterna. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegremos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo Señor y estén siempre pronto para dar razón de su esperanza a todo el que se les pida explicaciones, pero con mansedumbre y respeto, con buena conciencia, para que queden confundidos los que calumnian y denigran su buena conducta en Cristo, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados, una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en ese tiempo pascual caracterizado por la alegría y el gozo del Señor, celebramos la Eucaristía para agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, por la vida, por la fe, por la salud, por la amistad, por tantos motivos que son razones para dar gracias al Señor. Hoy vemos a Jesús en el Evangelio que se va despidiendo de sus discípulos y los ve tristes y devastados, abatidos por su pronta partida hacia el Padre. Y nos preguntamos, ¿quién podrá llenar este vacío de los discípulos? Si fue Jesús precisamente quien los cuidaba. Era Jesús quien los defendía de los escribas y los fariseos. Era Él quien los animaba en su fe débil y vacilante. Era Jesús quien les descubría la verdad de Dios y más aún los iniciaba en el proyecto evangelizador de humanizar a todas las personas, haciéndolos parte y miembros de este pueblo salvado por su sangre. Jesús en el Evangelio les habla apasionadamente del Espíritu Santo y nos dice que Él mismo va a pedir a otro defensor, al Paráclito, a quien le va a llamar el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu que brota de las entrañas del Señor, ese Espíritu que nos clarifica la vida y esclarece a la humanidad. Y ese Espíritu no hay que confundirlo con alguna doctrina o alguna ideología de las que tanto existen hoy y a lo largo de la historia. El Evangelio siempre es una novedad. El Evangelio trasciende a toda ideología y doctrina en el espacio y en el tiempo, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo, es Cristo encarnado que se manifiesta a la humanidad. El Espíritu de la verdad es algo más profundo. Por eso Jesús nos dice que vive en nosotros y está con nosotros, porque ese Espíritu es aliento, es fuerza, es amor, es vitalidad y nos llega del misterio más profundo de Dios. Y ese Espíritu no nos convierte a nosotros en propietarios de la verdad. No, la verdad es una permanente búsqueda y la verdad no es una entelequia, no es una afirmación ni un concepto extraño y lejano. Como sabemos, la verdad es Jesucristo y nosotros no somos propietarios. Tampoco viene ese Espíritu de la verdad para que nos impongamos ante los demás, sino para no estar huérfanos, y a la vez nos invita a abrir el corazón, escuchar el Evangelio, acoger la palabra de Dios y vivir las exigencias. Este Espíritu de la verdad, por otro lado, no nos hace guardianes de la doctrina, sino testigos de la fe.
Jesucristo nos muestra este espíritu de la verdad y nuestra misión no es disputar, ni pelear, ni derrotar a los adversarios, sino es vivir la verdad del Evangelio. Amar a Jesucristo significa guardar sus mandamientos. Fíjense, está muy asociado la fidelidad en el guardar los mandamientos de Dios al amor que debemos tener a este Dios. Y Dios nos ama con aquel mismo amor que ama al Padre a nosotros, y quiere que nosotros también nos amemos como Él nos ha amado, no de cualquier manera, sino como Él nos ha amado. Y Él nos ha amado con toda su vida, con toda su alma. No se entregó por pequeñas migajas, no se ofreció en cómodas cuotas, se entregó enteramente, se ofreció para redimirnos del pecado. Y la expresión de ese amor se expresa, valga la redundancia, en la cruz. Allí derramó su sangre y es la expresión del mayor gesto de humanidad y de amor que haya podido darse a lo largo de toda la historia. Ese espíritu de la verdad está en el interior de nuestra persona, está en nosotros y vive en nosotros. Por eso la Sagrada Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo. Fíjense esa novedad. Somos como vasijas de barro, frágiles y débiles, pero llevamos dentro al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, ese Espíritu que nos hace libres y que nos plenifica la vida, y que Jesús nos invita a abrirnos con un corazón sencillo al misterio de Dios, porque Él es amigo de la vida. Por eso Él nos dice: todo el que es de la verdad, escucha mi voz. A la verdad no podemos restringirla. La verdad, como decíamos, es una persona. No pertenece a un grupo determinado de personas de algún rito o credo concreto. El espíritu de la verdad está en todas aquellas personas que buscan la verdad y viven en ella. Con razón le preguntaban a Santo Tomás de Aquino: ¿y dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y él decía que el Espíritu Santo está en quien vive en la verdad y quien dice la verdad. Y vemos que hay personas que no conocen a Dios, que no son cristianos tampoco, y viven en la verdad y dicen la verdad. O a la inversa, también hay cristianos que no dicen la verdad ni viven en la verdad. De allí que la verdad no es un patrimonio exclusivo de un determinado grupo de personas, sino es el llamado universal de Cristo para entrar en nuestros corazones y vivir con nosotros eternamente. Jesucristo vive con nosotros y está en este mundo. Nos acompaña en esta sociedad cotidiana que con frecuencia a la mentira le llama estrategia. Y hay personas que se ufanan de ser grandes estrategas, pero no hacen más que elaborar a base de mentiras. Y su gran estrategia al final se convierte en una propia trampa para ellos, porque la mentira no triunfa. Tarde o temprano, más temprano que tarde, aflora la verdad, aquella que nos hace libres. Jesús nos acompaña en esta sociedad que llama a la explotación negocio, porque quieren aparecer como magníficos, expertos en las transacciones y las ventas. Es una sociedad que la irresponsabilidad los llama tolerancia y quiere que seamos tolerantes frente a esta irresponsabilidad, o esta sociedad que a la injusticia los llama orden establecido. ¿Quién establece este orden? ¿Alguna autoridad? Nosotros también somos autoridades que la recibimos de Dios, pero la sociedad está llamada a vivir
en condiciones humanas, fraternas, donde se respete la dignidad humana y la libertad. Hoy vemos que muchos regímenes intentan aprobar leyes y normativas para excluir el factor religioso, para poner a la Iglesia en la esfera de lo privado, para que no hable. Con aquel argumento de que no se mete en la política, quieren silenciar. No, la Iglesia tiene el derecho nativo de anunciar la verdad, de proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, tiene una secuencia histórica ininterrumpida de presencia en la humanidad. A lo largo de esta historia han aparecido tantos regímenes, tantos, diríamos, formas de gobierno. Hoy tenemos una democracia que la Iglesia aprecia en tanto en cuanto permite que la población participe o también deponga a sus autoridades. Lamentablemente en nuestra patria esta democracia aún es incipiente. Vemos que no está funcionando del todo bien. Esa pandemia, diríamos, ha desenmascarado la situación vulnerable del sistema de salud. Esa pandemia, diríamos, ha clarificado cómo está funcionando el Estado en distintas maneras, recordando que el Estado también somos nosotros. Es decir, la Iglesia tiene el derecho de anunciar la buena nueva y no de estar conminada a esa esfera de lo privado. Jesucristo nos acompaña en esa sociedad que llama a la arbitrariedad libertad y que llama a la falta de respeto sinceridad. Hace falta que no nos dejemos, diríamos, asombrar por estos criterios modernos, que son modernos, que son de la época, que son modos de enfrentar la vida, pero que prescinden de lo que es importante, de esa dimensión trascendental que es propia del ser humano, y quieren que agotemos toda nuestra vida en este orden del espacio y el tiempo, olvidando que el ser humano tiene aspiraciones de la verdad, de la justicia y deseos de la eternidad, de vivir junto a la presencia de Dios. Jesucristo nos expresa su amor y lo expresa a través del cumplimiento de los mandamientos. Quien cumple mis mandamientos, quien los guarda, ese me ama, y yo abogaré por él ante mi Padre. Jesucristo nos promete que enviará el Espíritu Santo. Y la promesa del Señor no es como la que ofrecen algunas personas que pretenden lograr algún cargo y que luego no los cumplen. La promesa del Señor inexorablemente se cumple porque es Dios. No podría ser de otro modo. Dios no puede desdecirse, tiene que cumplir su promesa y nos envía el Espíritu Santo como un don, como una gratuidad de su amor. Ese Espíritu que nos clarifica, que nos fortalece, nos anima y nos consolida. Ese Espíritu que da vitalidad a la Iglesia. Ese Espíritu que frente a los corazones gélidos de los apóstoles por miedo a los judíos, encendió el fuego de su amor y los impulsó a evangelizar. Nosotros hemos de dejarnos inflamar por ese Espíritu de la verdad, para que nos ayude a buscar precisamente la verdad. Siempre digo que hay muchas personas que saben lo que buscan. Buscan oro, buscan petróleo, buscan piedras preciosas, en fin. El cristiano debe buscar la verdad. Debemos ser buscadores de la verdad. A lo mejor no hemos caído en la cuenta de esta exigencia de nuestra fe. Esa verdad
que nos hace libres. Hay que buscarla. Y buscarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque buscar la verdad es encontrar a Jesús. Y una vez que encontremos la verdad, hacerla nuestra, hacerla parte de nuestra vida y que nos impulse a clarificar la existencia humana, presentando ese proyecto de Dios que es humanizar más al hombre para que viva en la paz, en la justicia y en la solidaridad. ¿Qué sentido puede tener en la Iglesia de Jesús si se pierde este espíritu de la verdad? ¿Quién podría evangelizar? ¿Quién podría animar a la comunidad cristiana si se pierde ese espíritu de la verdad? Gracias a Dios, Jesús nos ha prometido su presencia cercana y amorosa. Jesús nos envía el Espíritu Santo para fortalecernos, para clarificarnos, para encontrar nuevas maneras de llegar a todos los rincones del mundo, y que nuestro testimonio debe anunciar a Jesucristo más allá de las fronteras de nuestro propio credo, porque el mensaje de Cristo es universal, debe llegar a todos los rincones del mundo. A veces siento que nos restringimos a compartir y a evangelizar solo a los nuestros. No, el Evangelio es universal. Debemos encontrar maneras de anunciarlo a todas las personas y encontrando incluso los medios adecuados como nuevos areópagos para llegar a sus conciencias, para llegar a sus corazones y mostrarles el mensaje de Dios. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos dé la fuerza y la vitalidad, que nos envíe el Espíritu de la verdad para ser testigos en el mundo de su presencia. Que así sea. Amén. Ahora vamos a proclamar nuestra fe rezando juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestra oración de súplica. Que a la Iglesia no le falten maestros de vida que muestren el verdadero rostro del resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que los que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua vivan con entrega su fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que la Iglesia siga enviando en nombre de Cristo hombres y mujeres que anuncien el Evangelio hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que el Espíritu del Señor resucitado ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que los que sufren no pierdan la esperanza y encuentren amor y ayuda en sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir nuestra fe y nos ayude a encarnar el mandamiento del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por toda la humanidad que afronta esta adversidad, para que con espíritu sereno y solidario vivamos la alegría de nuestra fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno,
Tú que sabes cuánto nos hace falta, escucha la oración de estos hijos tuyos. Lo hacen con un corazón sincero, porque esperan en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Pero
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre, el Padre bueno, que nos ama y nos perdona. Con la confianza de sentirnos hijos suyos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Podemos hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás
me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía por nuestros hermanos difuntos Santiago Osorio Jáuregui, Enrique Blanco Infantes y Alejandrina Berrospi Mejía, y por la salud de las familias Castro Fun y Blanco Castro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. Les recuerdo que todos los días celebramos la Eucaristía a las 7 de la noche, transmitido por este Face, también de la Catedral, y por el canal 41, que tan gentilmente acoge nuestra petición y se hace eco de esta celebración y lo transmite. Que Dios los bendiga. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.